Torres resalta las ayudas ya distribuidas en La Palma y las medidas para acelerar su entrega con un registro único. El presidente de Canarias participa, junto a Pedro Sánchez, el ministro de Agricultura, Luis Planas, y el titular del Cabildo palmero, Mariano Hernández Zapata, en la tercera reunión de la Comisión Mixta para la Recuperación de la isla. Torres recuerda que el gobierno de Canarias costea el hospedaje de los afectados que han optado por hoteles, que destinó 4 millones a las 2 desaladoras que ya operan en Puerto Naos y que asume los gastos de la oficina de atención, con 30 trabajadores. El presidente anuncia que se prevé entregar las llaves de las 18 viviendas ya adquiridas a finales de la próxima semana, a las que se sumarán en esos días otras 45 casas y unas 200 prefabricadas provisionales con el fin de garantizar el máximo arraigo y cercanía. Ministro, presidente de Canarias, consejera, directores, secretarios, muchísimas gracias. Hoy se cumplen 38 días desde que se inició la erupción. Es una nueva jornada en la que nos mantenemos, por supuesto que también pendientes del avance de la lava y en el que todos los esfuerzos están y se centran en que continúen los días sin lamentar daños personales. Ayer mismo, cuando se cumplían los 50 años del Teneguía, reflexionábamos sobre las diferencias entre uno y otro, ¿no? Y todos coincidimos en que la principal diferencia es que esta erupción transcurre por zonas pobladas y aún así estamos consiguiendo que no tengamos que lamentar víctimas. También coincidimos que es un volcán muchísimo más traumático y que nos está dando muchísimo más problemas que los que pudo dar, ¿no?, el Teneguía hace 50 años. En este momento las coladas se encuentra más al sur y que se dirige hacia Corazoncillo, nos informan también que se encuentra prácticamente parada y que mientras las que se encuentran en la zona de la laguna apenas también registra movimientos y su tendencia es acercarse a la colada más al sur. Además, hoy también acabamos de finalizar la comisión mixta, en la que también ha participado el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y permítame que hoy me centre en el sector primario, en nuestro sector primario, que es una parte esencial de nuestro desarrollo socioeconómico y una fuente de ingresos y empleo para muchas familias de nuestra isla. El Valle de Aridane es una de las zonas más fértiles de Canarias y estamos trabajando y haciendo todo lo posible para que continúe siéndola una vez que termine la emergencia volcánica, porque de ello va a seguir dependiendo el futuro de nuestros hijos, va a seguir dependiendo nuestra identidad palmera y también nuestro modelo social y nuestra economía. Además, nuestro trabajo con los ganaderos comenzó mucho antes, días antes de la erupción. Se realojaron 1.325 cabras, 31 vacas, 478 cerdos y 770 conejos en esas horas. Además, también ayudamos al transporte y hemos continuado gestionando las donaciones de pienso, granos y forraje que nos han ido llegando para atender a todos los desplazados. Han sido más de 100.000 kilos de alimentos que se almacenan en la antigua JTI, naves propiedad del Cabildo Insular de La Palma. Además, también mantenemos el compromiso con nuestros agricultores para garantizar el riego. Y ya lo hicimos al inicio de esta legislatura, cuando planteábamos soluciones para el transporte del agua hacia el Valle de Aridane, así como un acceso igualitario e indispensable para el recurso, y también lo estamos agilizando ahora, y esos esfuerzos, y trabajamos desde el Consejo Insular de Agua para la elevación de las Hoyas al canal LP2 y la balsa de Cuatro Caminos, que es una medida fundamental para nuestros agricultores. Según los últimos datos que tenemos disponibles, se han visto afectados por el volcán 260 hectáreas de cultivo. Sabemos, y lo tenemos muy claro, que contamos con el apoyo del Gobierno de España y también del Gobierno de Canarias para seguir trabajando de la mano y estar junto a nuestros agricultores, ganaderos y también nuestros pescadores, que también padecen los efectos de este volcán. Y para finalizar, lo he repetido y lo repetiré las veces que sean necesarias, como si son 1000.
mi compromiso y de todo el Cabildo Insular de La Palma de que todas las personas que han perdido sus casas, que han perdido su modo de sustento, volverán y vuelvan a recuperar la esperanza. Se construye esa esperanza sobre la premisa de que personas no pierdan el arraigo y puedan vivir en un entorno en el que se creen nuevos núcleos y de características, esperamos que puedan ser similares, y eso también incluirá a las explotaciones agrícolas y ganaderas, y trabajamos todas las administraciones de la mano para alcanzar ese objetivo. Muchísimas gracias. Presidente. Pues muchas gracias. Buenas tardes a todos ustedes, señor presidente del Gobierno de Canarias, señor presidente del Cabildo, señoras y señores. Para mí es un gran honor y el poder estar esta tarde con todos ustedes. Como saben, mi presencia aquí no es sino una parte del compromiso del Gobierno de España con la situación que está viviendo la isla de La Palma y sobre todo los palmeros y las palmeras, y especialmente de las zonas más afectadas por lo que está ocurriendo en relación con la erupción del volcán. Y quiero una vez más subrayar el excelente trabajo de coordinación y que llevamos a cabo con el Gobierno de Canarias y evidentemente con el Cabildo, con el Gobierno del Cabildo, porque efectivamente solo desde la unidad y la coordinación de las administraciones públicas podemos responder eficazmente a lo que nos solicitan los ciudadanos y especialmente los ciudadanos afectados. Soy el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación y, por tanto, todos los temas que se refieren al sector primario, tanto agricultores y ganaderos como evidentemente el sector de la pesca, son de mi competencia. Y finalmente, después de 2 intentos en que no pude hacerlo por razones de logísticas, puedo estar aquí. A pesar de ello, había mantenido ya contactos con el sector y, por supuesto, con el Cabildo y con el Gobierno de Canarias, particularmente con la consejera responsable de los temas de mi competencia. Ayer empecé la visita haciendo pues una primera visita, un primer contacto con el centro de mando, también visitando Tazacorte y visitando El Paso, y debo decir que mi primera impresión, visto directamente el tema, es evidentemente para un ciudadano como yo que habita habitualmente en la península, es mucho más impresionante de lo que, a pesar de su buen trabajo de todos los medios de comunicación, se puede ver. No solo desde el punto de vista físico, sino que diría yo también desde el punto de vista psicológico. Por eso siempre me he sentido muy cerca de los palmeros y las palmeras. Estuve aquí el pasado mes de mayo en una visita de trabajo, pero después de esta visita aún me siento, si cabe, más cerca. Y debo también decir que vi también anoche algo que me impresionó, y es la capacidad de reacción, de respuesta y el coraje de mucha gente que está saliendo adelante en condiciones muy difíciles. La quesería que visité anoche yo creo que es un excelente ejemplo de un grupo de personas y particularmente de quien es titular de la misma, del titular y de su esposa, que son, creo, un buen ejemplo, Julio César, del trabajo que se hace y de la capacidad que tenemos de sobreponer los seres humanos a las dificultades como la que ahora se está sufriendo en La Palma. Y esta mañana he mantenido 2 reuniones de trabajo muy interesantes, en las que han estado presentes también el presidente del Gobierno de Canarias y el presidente del Cabildo y otros miembros de nuestros equipos. Creo que han sido muy interesantes porque en relación con el sector de la pesca he podido explicar el mecanismo de apoyo que ya conocía el sector, porque se lo habíamos transmitido a armadores y pescadores en relación con los 500.000 euros que en la decisión aprobada por el Gobierno de España estarán disponibles dentro de unos días, como después diré, para efectivamente responder transitoriamente a la situación creada y evidentemente a la falta de ingresos que se derivan de la inactividad
del sector pesquero. Más allá de ello, hemos aprovechado la mañana de hoy también esta reunión para hablar del futuro de la pesca artesanal en La Palma, que como ministro me interesa, me preocupa, porque yo creo que es una parte fundamental de la fisonomía, no solo económica, sino también social de esta isla y cuya continuidad debe ser preservada hacia el futuro. Asimismo, de la empresa Acuipalma, porque creo que es muy importante que el sector también de la acuicultura y especialmente una empresa tan importante como esta pueda continuar su actividad de cara al futuro. Y hemos mantenido una segunda reunión con el conjunto del sector agrícola y ganadero. En este apartado, como ustedes saben, el Gobierno de España adoptamos en el decreto ley adoptado hace un par de semanas medidas concretas relativas a 14 millones de euros destinados a compensar las pérdidas que puedan producirse por parte de agricultores y ganaderos por no poder poner en el mercado sus productos. Igualmente, 4,3 millones de euros destinados a aquellas infraestructuras, ya sean caminos rurales o de transporte de agua, que pudieran, canalizaciones y otras, a verse afectadas también por la erupción y por las coladas. La cantidad que he mencionado de apoyo al sector pesquero y finalmente 2 millones de euros de la empresa pública SAECA dependiente del Ministerio para la financiación de los avales de los posibles créditos que fueran solicitados por parte de los titulares del sector primario. Pues bien, esta misma semana, ayer en Consejo de Ministros, aprobamos la financiación del fondo de contingencia por la parte que faltaba para financiar esas medidas. El próximo martes voy a llevar al Consejo de Ministros la aprobación definitiva, de tal modo que podrá estar efectivamente en manos del Gobierno de Canarias la próxima semana los fondos para un trabajo que ya se ha iniciado de identificar a los potenciales beneficiarios de las mismas. Intentamos, y respondo con sensibilidad a lo que nos han trasladado los propios agricultores y ganaderos, de responder a la situación creada con la mayor eficacia y la mayor rapidez administrativa, teniendo en cuenta que estamos en una fase aún provisional y que no es sino al final de las erupciones, cuando finalmente, esperemos pronto, el volcán detenga su actividad, cuando efectivamente podremos pasar a la fase de reconstrucción y a las cuestiones que se tendrán que plantear, por ejemplo, las que mencionaba hace un momento en relación con las infraestructuras rurales y su futuro. Y tengo en la cabeza, evidentemente, el sector platanero, del cual La Palma es una parte fundamental, a todos los plataneros y plataneras, y especialmente aquellos que se han visto afectados por la lava directamente o bien por la ceniza que ha estropeado parte de su producción, pero también estoy pensando, evidentemente, en el sector del viñedo y de las bodegas, estoy pensando en los subtropicales, estoy pensando también en las próteas, estoy pensando en los ganaderos, especialmente los pequeños ganaderos del caprino de La Palma, que tan importante actividad tienen, entre otros, y también, evidentemente, de la industria agroalimentaria, como esa que sería a que hacía referencia y que visité anoche. Creo que todo ello merece un apoyo, y un apoyo muy fuerte y muy sólido por parte del Gobierno de España y mío como ministro. Pero además, en la reunión de hoy he anunciado dos cuestiones adicionales que, en mi opinión, son muy importantes para La Palma y para el sector primario. La primera de ellas es la carta que dirigí este lunes al comisario de Agricultura de la Comisión Europea, de la Unión Europea, en el sentido de que las ayudas del POSEI, que son ayudas vinculadas a la puesta en mercado, a la comercialización de los productos agrarios, puedan percibirse por los titulares de explotaciones, aunque no hayan podido ponerlos en el mercado como consecuencia, bien sea de la afección directa de la lava, bien sea de las cenizas, o pueda ser por la carestía, por la dificultad de riego, que sin duda va, en algunos casos, a limitar, como se decía hace un momento, la producción de forma muy significativa. Además de ello, he solicitado al Gobierno de España, yo mismo como ministro, la inscripción en el
orden del día del Consejo de Ministros de la Unión Europea, de Ministros de Agricultura y Pesca, del próximo día 15 de noviembre, de la situación en La Palma y las consecuencias de la erupción sobre el sector primario, para que sea discutido a nivel europeo y efectivamente la Comisión se haga sensible a las peticiones que le efectuamos desde el Gobierno de España, sin duda desde también el Gobierno de Canarias, Cabildo y todo el sector. Ello, evidentemente, la voluntad de conseguir que una situación excepcional tenga una respuesta excepcional por parte de la Unión Europea. Eso para mí es fundamental. Son muchos los fondos, como ustedes saben, prácticamente 260 millones los que el conjunto de Canarias, son todas las ayudas directas del primer pilar, percibe en el marco del POSEI, del POSEICAN, y por tanto creo que es un elemento fundamental de cara al futuro. Y finalmente, un pequeño añadido que he querido hacer, que ya anuncié de algún modo hace algunos días en Fruit Attraction en Madrid, pero he querido reiterar hoy, y es la disposición del Ministerio y mía como ministro a que el programa Alimentos de España lleve a cabo una acción específica de apoyo al sector y a los alimentos producidos en La Palma, porque creo que de esa forma respondemos no solo a una necesidad de agricultores, ganaderos, pescadores, sector agroalimentario, sino también yo creo que a una muestra de afecto y de solidaridad del conjunto de las españolas y los españoles con los palmeros y las palmeras y la situación que están sufriendo. Este es brevemente el resumen de las reuniones que he mantenido hoy. Alguno de los participantes me decía, espero que vuelva usted pronto, tengan ustedes la seguridad, presidente del Gobierno de Canarias, presidente del Cabildo, que volveré y estaré aquí cuantas veces sea necesario para ello, pero además que en Madrid como ministro me tienen siempre a su disposición para trabajar por el conjunto del sector primario en Canarias y particularmente en esta situación tan difícil por el sector primario en La Palma. Muchas gracias, buenos días. Saludo también al presidente del Cabildo, que ha intervenido previamente, al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Bienvenido a La Palma, a sus directores generales, secretario general y secretaria general de Agricultura y Alimentación y de Pesca, y a la consejera también de Agricultura y de Pesca del Gobierno de Canarias. Bueno, empezar diciendo, como ha hecho Mariano Hernández Zapata, que está culminándose el comité director y la única certidumbre es que no hay certidumbre. Aparentemente todo hace prever que queda todavía volcán para tiempo, que no está cerca a su final y que si bien ayer disminuyó el dióxido de azufre emitido a la atmósfera, hace 2 días alcanzó las cotas más altas, 53.000 toneladas, ayer eran 16.000. Ayer hablábamos de una deformación de la isla de 10 centímetros, hoy esta deformación ha decaído, pero ni significa ayer que hubiésemos tenido nuevos centros de emisión en otros lugares, ni significa hoy que este volcán esté presto a extinguirse, ¿no? Por tanto, si bien querríamos cada mañana levantarnos con otra noticia, ayer sentíamos movimientos sísmicos en la isla y se ha sentido en otros lugares, la realidad es que tenemos que convivir con un volcán que es el que va a decidir él cuando termina de expulsar lava y de provocar destrucción. También es verdad que ha habido días en donde comparecíamos pues golpeados con la pérdida de decenas de viviendas y también de espacios agrarios, ¿no? Siendo todo esto así, con esa gran efusividad, la lava en las últimas horas, en los últimos 2 días, camina sobre la lava anterior y no está ensanchándose las coladas y no está produciendo nuevos daños. Eso no significa que no pueda haber un cambio en el cono y vuelvan a aparecer otras coladas. Que nuestros deseos se conviertan en realidad, en el sentido de que acabe esta destrucción que provoca el volcán. Hoy hemos tenido una comisión mixta que acaba de terminar, en la que el Gobierno de España ha dado cuenta de lo que realiza, también las administraciones canarias, y yo comienzo agradeciendo al Gobierno de España que ayer en el Consejo de Ministros aprobara una modificación de ayudas a los autónomos de La Palma hasta el 28 de febrero, incluyendo nuevos supuestos de pérdida de generación económica, parcial o total, y que puedan acogerse
más personas en la isla. Por tanto, mi agradecimiento, del mismo modo que también la aprobación de esos fondos de contingencia que llegarán en los próximos días para el sector agrario, para el sector de la pesca, para el sector primario. También el Gobierno de Canarias da cuenta en esta comisión mixta de lo que ha hecho hasta ahora, ¿no? Y hasta ahora el Gobierno de Canarias pues ha hecho cargo y se va a seguir haciendo cargo de las personas que están en los hoteles desde el primer momento, en el albergue y luego en los hoteles, unas 500 personas, más de $500.000 era el coste que ya habíamos aportado hace unas semanas, pero será todo el que sea preciso porque la respuesta habitacional urgente, que es que nadie quede sin un lugar donde poder dormir y comer, las habitaciones canarias las vamos a responder. Junto a ello también se han culminado con éxito el trabajo de las desaladoras, más de 4 millones de euros que aporta el Gobierno, ha aportado el Gobierno de Canarias para la compra de estas 2 desaladoras y ahora con el Consejo Insular de Aguas que llegue cuanto antes a los sectores que están sedientos del agua de riego. Es posible incluso que tengamos que adquirir, lo haremos, nuevas desaladoras para dar el mayor potencial de manera excepcional por las circunstancias que estamos teniendo, ¿no? La oficina de atención está funcionando a destajo, más de 1.000 personas han sido atendidas, se han contratado 30 personas, 15 trabajadores sociales, 15 psicólogos. Por parte del Gobierno de Canarias se ha implementado 300.000 euros para recursos humanos y también materiales, y ya está presta, se presenta ya la plataforma telemática para que también el trabajo se pueda hacer a través de Internet. Junto a ello, hemos aprobado un decreto ley de exención fiscal y hemos comprado las primeras viviendas, el primer lote de vivienda por más de 1,4 millones de euros, que anuncio que mañana pasarán ya a propiedad del Gobierno tras los trámites de los papeles, porque se firman ante notario, que la próxima semana, a principios de noviembre, tendremos una nueva junta de Visocam para adquirir otras 46 viviendas, en este caso en el término de tasa corte, a lo que se suman las viviendas que ya han sido pedidas por el Gobierno de Canarias, prefabricadas, para tener la mayor bolsa posible de vivienda fabricada y prefabricada, y ubicarla es la voluntad de todos, del Cabildo, de los ayuntamientos y del Gobierno de Canarias, en los municipios afectados, que no haya desarraigo. Para eso hemos pedido también, han estado los alcaldes en la reunión, suelo para poder ubicar esas prefabricadas y poder adquirir las viviendas que podamos en la isla de La Palma. Junto a ello también decir, lo vuelvo a repetir hoy, que es el Gobierno de Canarias quien declara suelo protegido el suelo que ha sido invadido por la lava, y eso no lo va a hacer, no lo ha hecho el Gobierno de Canarias en todo el suelo que ha sido invadido por la lava, porque la voluntad es, junto a los ayuntamientos, al Cabildo y a la sociedad civil, recuperar esos suelos para que sean suelos agrarios, que sean sorribos, que puedan plantarse en ellos y que, con decreto que está ultimándose por política territorial, poder tener arraigo a quien quiera para vivir donde siempre ha vivido, cerca de donde tenía su vivienda, en esta reconstrucción de la isla de La Palma, que tiene 3 fases. La primera que estamos respondiendo es la habitacional urgente, 500 personas que tienen que tener donde dormir. Muchos están en casas de amigos y de familiares, pero tenemos que responder desde lo público a la habitacional urgente, respuesta habitacional urgente. La segunda es la provisional. Son estas viviendas que provisionalmente irán para esas familias, prefabricadas o pisos o lugares diversos, para acabar en medio largo plazo la habitacional definitiva, que es la reconstrucción de la isla de La Palma para que nadie, como hemos dicho, tenga que abandonar su isla por estas circunstancias adversas de este fenómeno natural. Decir que mañana el Gobierno de Canarias aprobará en la sesión de su Consejo un decreto ley, por fin terminado, donde hay un registro único para que los afectados que ya han presentado su documentación no tengan que volver a hacerlo. A través de ese registro único, todas las ayudas de carácter agrario, habitacional, de urgencia, se centralizan, y ese registro será la clave para la administración autonómica, pero también para el resto, porque la voluntad es acortar los plazos. Y los plazos, una convocatoria normal tiene meses para su llegada de esos fondos. Mañana, por ejemplo, aprobamos una modificación presupuestaria de 10 millones de euros para ayudar a las empresas que han perdido recursos económicos, y junto a este registro único que también se aprueba mañana, tenemos que acortar para que sea de oficio, declaración responsable, y los fondos lleguen cuanto antes. Cuanto antes es cuanto antes, en la menor número de días posibles o de semanas, reconociendo que los procedimientos administrativos también tienen que estar arreglados, firmados por fedatario público y con toda transparencia y objetividad, pero que estamos haciendo todo lo posible y casi lo imposible para recortar todos los plazos. Junto a ello, 2 aspectos importantes. Creo que el anuncio que ha hecho el ministro de Agricultura
de que el POSEI del año 22 pueda cambiar sus parámetros por la situación del volcán es una noticia importantísima que hay que pelear. Para ello, el 18 y el 19 de noviembre hay una conferencia de presidentes autonómicos de regiones ultraperiféricas en Azores y ya hemos trasladado que se incluya en la declaración que debe ser aprobada por todos los presidentes de las 9 regiones ultraperiféricas que representamos a 3 países, el que tengamos un trato singular y específico por los acontecimientos de la isla de La Palma y su daño social y económico. Estamos ya sin ninguna duda, ante el volcán más grave que ha sufrido la Unión Europea, Europa en su conjunto, en los últimos 100 años. Y por tanto, los daños económicos que aún no sabemos porque estamos aún en la emergencia serán los más cuantiosos de cualquier otro volcán que haya tenido toda Europa en 100 años. Y por tanto la respuesta tiene que ser acorde a ese daño. Es verdad que tenemos que tener un mínimo de 400 millones de euros en daños para acogernos a los fondos de solidaridad, pero lo dijimos 48 horas después de que el volcán emergiera, los daños van a ser muy superiores. Solo los colegios perdidos son 16 millones de euros, las infraestructuras viarias del Cabildo más de 34 millones de euros, la producción agrícola, daños millonarios. Si hablamos de la propiedad privada, estamos hablando de 2.000 edificaciones, 1.000 viviendas, es decir, los daños económicos aún imposibles de cuantificarse son altísimos y en las próximas semanas empezaremos ya a tener una situación más cercana a ello. Y por último decir que este mismo año va a haber una conferencia de presidentes autonómicos en la isla de La Palma, será en el mes de diciembre, va a ser también muy importante para conseguir distintos aspectos que tienen que ver con las demás autonomías. Este lunes el Consejo de Gobierno Extraordinario aprobó los presupuestos del año 22 para Canarias y hay una disposición adicional de 100 millones de euros ampliable para la reconstrucción de La Palma año 2022 y necesitamos lógicamente de todos los recursos, Gobierno de España, Unión Europea, Gobierno de Canarias, Cabildo, Ayuntamientos, sociedad civil, para una reconstrucción que va a ser un reto. Los niños han vuelto a clase, eso es un derecho, eso es bueno, hay que darle normalidad, están viviendo un hecho traumático y quedará para siempre en su recuerdo, pero yo me quiero quedar, para terminar, con 3 personas. Cité, y lo recuerda bien Mariano Hernández Zapata, a Ángel Luis en el Parlamento, porque nos pidió que estuviésemos unidos, somos de organizaciones políticas distintas, él nos pedía que estuviésemos unidos, no le vamos a fallar a Ángel Luis. Cuando vino el rey y el presidente del gobierno, estuvimos en el hotel de Fuencaliente y se nos acercó Jessica, una señora que había perdido todo, y solo nos pedía una cosa, que sus 2 hijas pudieran estudiar en la Universidad de La Laguna. Sus 2 hijas y cualquier estudiante palmero que haya sufrido daños y quiera seguir, va a seguir con sus estudios, lo tiene garantizado. Hay un gran esfuerzo en la universidad, las universidades, y lo están haciendo toda la comunidad educativa en Canarias. Y me quedo por último con Julio César, el señor que vimos ayer en la quesería. Un ejemplo de resistencia, ha perdido su casa, perdió su quesería, el Cabildo ha cedido unas instalaciones, con otras personas la han puesto en marcha y tiene en sus ojos la ilusión de que va a salir adelante, que esto no va a poder con él y que va a conseguir que sean las cosas como fueron en el pasado, al menos acercarse, porque lo que no le cabe ni a Ángel Luis, ni a Julio César, ni a Jessica, ni a toda la isla de La Palma es rendirse. Nadie se va a rendir porque el volcán no le va a ganar a la isla de La Palma, será al revés. Se le ganará a este volcán y lo haremos con el esfuerzo de todas las administraciones y de la sociedad palmera. Gracias. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Alguna pregunta? Gracias. Sí, ministro, quería preguntarle en cuanto a la interlocución con la Comisión Europea, claro, son aspectos bastante genéricos, pero buscando la concreción y teniendo constancia de que hay interlocución con nuestros ministros de Agricultura de la Unión Europea, querría saber qué percibe usted como ministro con respecto a esas ayudas y si lo del POSEI es un sueño o puede ser una realidad en base a la excepcionalidad que se está viviendo en La Palma con esta enorme tragedia. Gracias. Bueno, no soy evidentemente adivino y no sé cuál va a ser el resultado de esta gestión, pero yo creo, y lo estoy convencido, nunca lanzo un tema sin haberlo estudiado, pensado previamente, y yo creo que es una realidad el hecho de que la excepcionalidad del caso que está produciéndose en La Palma con la erupción del volcán justifica el que una medida pensada para complementar
la renta de los agricultores, en este caso del sector platanero en particular, pero también de otros sectores, en la puesta en mercado de los productos, que impide la lava e impiden las cenizas, pues pueda ser exceptuada de esa norma general. Hará falta un trabajo y lo hemos iniciado ya, por parte de enviando esta misiva, pero también con los contactos de mi equipo con la Comisión Europea, sin duda también. Los parlamentarios europeos tendrán una labor a realizar y yo mismo cuando defienda el tema en el Consejo de Ministros del próximo 15 de noviembre. Estos son los parámetros. Más allá de esto hoy no puedo ir, pero sí que creo, como decía muy bien el presidente, creo que para el año 2022 y en función de la situación del sector y de cómo evolucione la situación, yo creo que tenemos que dar tranquilidad y garantías. Desde luego, por parte del Gobierno de España, con nuestros apoyos, como hace el Gobierno de Canarias y como hace el Cabildo, pero también, evidentemente, la Unión Europea, en relación con las financiaciones que mencionaba hace un momento el presidente, para estas situaciones de catástrofe y, en particular, de las referidas al sector primario. Les pongo un ejemplo. Durante la pandemia, por ejemplo, las organizaciones de productores de frutas y hortalizas han estado exentas o se han modificado o atenuado la aplicación de determinadas normas de comercialización justamente porque como consecuencia del COVID habían bajado las posibilidades de venta en muchos casos para el público. Yo creo que de igual forma esta situación es aún puntualmente más grave si cabe y más puntual y yo creo que la Comisión Europea debería ser sensible a ello. No va a ser sencillo porque eso implica una modificación, en principio, entiendo, según me indican, de la base jurídica, lo cual implicaría probablemente una decisión posterior del Consejo o del Parlamento. Vamos a ver si hay un procedimiento más sencillo, pero en todo caso tenemos que estar preparados para llevarlo adelante y mi voluntad, por supuesto, si he lanzado el tema, es que el tema se apruebe. Sí, varias preguntas. Presidente Torres, me gustaría cuestionarle por esos fondos que están a punto de ser transferidos, si ustedes ya tienen la idea de cuándo pueden empezar a llegar a los agricultores, si tienen ya alguna fecha estimada respecto a ese asunto. Y, ministro, dijo usted antes que la voluntad con respecto a la Unión Europea es que tenga una respuesta excepcional con respecto a La Palma. Comentaba el asunto del POSEI. Me gustaría saber si tiene algo ya más trabajado respecto a la estrategia que va a plantear a sus colegas europeos, alguna línea específica que vaya a plantear en Bruselas y también respecto a las ayudas, los plataneros, solamente con respecto a la comercialización, ellos calculan que aproximadamente ya han perdido, y todavía no son datos definitivos, unos 20 millones de euros. Evidentemente, ustedes han planteado una primera respuesta inicial. Me gustaría saber si ya están concretando cuáles puedan ser los segundos y terceros pasos y si tienen algo ya trabajado. Gracias. Bueno, con respecto a la pregunta que me realiza, precisamente para eso es el decreto ley que mañana llevamos a Consejo de Gobierno. Si nos vamos a una convocatoria normal, aunque sea extraordinaria y motivada, por ejemplo, por una situación económica producida por la COVID, hablo, por ejemplo, de los 1.144 millones de euros que recibe Canarias y el resto de las comunidades otras cuantías por los daños de la COVID, sabes que esa convocatoria sale en marzo y teníamos hasta diciembre para hacer llegar los fondos a la sociedad canaria. Y eso es un tiempo récord, de marzo a diciembre, pero es que la situación de La Palma exige un tiempo hiperrécord, si me permiten la palabra, ¿no? Por tanto, con respecto al sector agrario, se han hecho trámites para que las indemnizaciones por agroseguros se pudieran ya cobrar, y así ha sido. Y mañana, con este registro único, porque claro, cualquier convocatoria tiene que llevar consigo concurrencia, que sea transparente, que sea justa en su distribución. Ya la Consejería de Agricultura tiene los mecanismos, ha hecho ya también un estudio de daño para que una vez hecho la transferencia y con este decreto ley que va a ser convalidado por el Parlamento de Canarias, hacer de oficio incluso la transferencia económica. Es decir, estamos intentando hacer lo que se tarda 6 meses en días, en semanas. Y yo entiendo la angustia de quien dice que se tarda. Del mismo modo que
quiero ser contundente en mi respuesta. Los procedimientos administrativos podemos nosotros simplificarlo, que es lo que estamos haciendo con decretos leyes urgentes, de emergencia, justificados y recortando todos los plazos. O sea, que lo haremos de oficio, con convocatoria inmediata y en semana. Una última pregunta para acabar. Sí, muchas gracias. En el mismo sentido que indicaba hace un momento el presidente de Canarias, efectivamente, era su segunda pregunta, ¿cómo vamos a llevar a cabo el pago de estas ayudas, de lo presupuestado? Nosotros efectuamos una transferencia y, como he indicado al principio, mi voluntad es que se complete el procedimiento y poderlo hacer la próxima semana al Gobierno de Canarias y, en particular, en este caso, a la Consejería, para que sea ella la que, en función de las valoraciones y de la situación creada y de las peticiones recibidas por parte de agricultores y ganaderos, se efectúen los pagos correspondientes. Quiero decir que ahí he puesto a disposición para, si existe alguna necesidad de un peritaje técnico independiente de los posibles daños, a Agroseguro. Ustedes saben que no, la actividad volcánica está excluida del ámbito del seguro agrario, pero sí que los servicios técnicos de Agroseguro, a mi petición, están dispuestos a hacer y a colaborar, por supuesto, con el Gobierno de Canarias en esa valoración. Y agradezco mucho el recordatorio que hacía hace un momento el presidente de Canarias. Efectivamente, a mi petición, Agroseguro ha desembolsado ya 10 millones de euros que correspondían a otro episodio desgraciado de este verano, como han sido las altas temperaturas y los vientos que habían afectado al sector platanero. Y respecto a la primera pregunta que me efectuaba, ya ha respondido a su colega, a su compañera hace un momento, no hay ningún elemento más. Vamos a continuar trabajando de forma coordinada con el Gobierno de Canarias, con el Ministerio de Asuntos Exteriores, evidentemente, como corresponde, también con los diputados y diputadas al Parlamento Europeo, para efectivamente, conjuntamente en esta acción, lograr un resultado que sea, yo creo, algo que corresponde, algo que yo me permitiría calificar de justicia, que como que es emplear estos fondos europeos, que son unos fondos, son las ayudas directas de la PAC para Canarias, se llaman POSEICAN, y que por tanto las pueda recibir el sector primario. Buenos días, para el presidente Torres, para Videopalmero.es. Me gustaría saber si hay una fecha concreta para entregar esas primeras 18 viviendas que se han comprado. Creo que antes de mi intervención dije que más de 300 informes sociales se han hecho ya para la adjudicación de las viviendas. Eso significa entrevista individualizada, situación socioeconómica, análisis de las peticiones y luego una priorización, ¿no? Hay un equipo de 15 trabajadores sociales para intentar hacer lo que se tarda meses, incluso años en ocasiones, en el menor tiempo posible. Lo que me trasladan desde la Consejería es que la voluntad es poder entregarlas a finales de la próxima semana. Traslado eso, que esa es la voluntad y en eso vamos a trabajar. Cuanto antes y si es posible, finales de la próxima semana, semana en la que adquiriremos otras 46 viviendas para seguir luego con las demás promociones. Es decir, queremos que antes de que acabe el año tener ya una bolsa importante de viviendas prefabricadas y también de pisos para poder entregar a las familias que han perdido la única vivienda y que tienen mayor necesidad, ¿no? Esto es la segunda de las situaciones habitacionales. La primera, repito, es la urgente, que nadie esté sin un techo, sin comida. Para eso tenemos los espacios alojativos en la isla. La segunda, la provisional, y luego la tercera, la definitiva, que es la de la reconstrucción.